Ignacio nació en 1978, siempre notó poco parecido físico con sus padres. Decide consultar para conocer cómo puede determinar su identidad. Eh, yo me centro en la segunda parte, creo que es la más importante de esta unidad problema, que es siempre notó poco parecido físico con sus padres. O sea, se habla de la diferencia entre sus padres y él de una forma que podemos iniciar en el proceso de herencia, o sea, de los caracteres adquiridos que puede estar expresado de una forma o de otra. O sea, puede ser hijo o no de sus padres, eh, porque el fenótipo, que es la característica física, que es descrita en nuestro genótipo, más la interactuación con nuestro ambiente, puede ser igual o diferente de nuestro padre, a depender de el ambiente y de las características heredables que nuestro padre nos da. Creo Dale. que es la parte más importante de esta UP. ¿Y cómo que se llama ah, los caracteres que se expresan? ¿Cómo nombramos eso? Los caracteres que se expresan son los alelos, que son las diferentes formas de un gen de expresar una característica. Ah, te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de genotipo y fenotipo? El genotipo es lo que está descrito en nuestro gen eh, que puede o no expresar las características que tenemos, o sea, todo nuestro código genético. Y el fenotipo es la interactuación entre nuestro genotipo, o sea, lo que está descrito en nuestro código genético, y el ambiente. Dale. Eh, la genética es algo increíble que me gusta mucho estudiar. Y lo primero que empezó a observar la genética fue Mendel, Gregor Mendel, a través de sus experimentos con las alvejas o guisantes, ahora no me acuerdo bien los nombres, Los dos, los dos. Bueno, él empezó a ver algunas cosas sobre genética y tuvo algunas conclusiones que hoy llamamos de leyes de Mendel. ¿Pueden me describir la primera y la segunda ley de Mendel? perfecto. Una cosa que es muy mala sobre Mendel es que murió sin saber que fue el padre de la genética. Sí. Perfecto. La ley de Mendel, acá utilizamos solamente las dos. La primera ley habla de la segregación de los caracteres adquiridos, o sea, habla que de nuestro padre heredamos solamente una forma alélica, o sea, lo progenitor da a su prole una forma alélica, y la mistura de los dos padres se dan la característica a nosotros. Y la segunda ley de Mendel habla sobre la distribución dependiente, o sea, que una característica no influye en otra característica. Dale, perfecto. Entonces, con esos estudios de Mendel vemos vemos nuevas nomenclaturas. La primera cosa es que el alelo tiene la información que puede o no se expresar, pero ¿cómo llamamos un alelo que tiende a se expresar sobre otro alelo? Hablamos de cuando un alelo se expresa sobre otro alelo, estamos hablando de heterocigotos, o sea, uno tiene característica dominante y otro tiene característica recesiva. Cuando la característica va a expresar, hablamos de alelo homocigotos, que puede tener una característica que es dominante o una característica que es recesiva. Eh, Me quedé un poco confuso con esa explicación. La parte de homocigota quiere decir si es homocigota recesivo, el carácter no se expresa. Cuando hablemos de la ley de Mendel, o sea, no las características que son no mendelianas, y a mí no me gustaría hablar eso, que son los genes mendelianos, los alelos mendelianos, los genes mendelianos, eh,
sí expresan solamente si son homocigotos o cuando son heterocigotos, solamente la característica dominante se expresa. La característica está ahí, pero no se expresa la característica recesiva en el caso de un alelo heterocigoto. Dale. Me habló de muchas otras cosas, pero la respuesta que esperaba era bien sencilla. Te preguntar de nuevo e intenta definir solamente lo que pregunto. Perfecto. Me define dominante y recesivo, por ahora. Dominante es una característica que tiene dominancia sobre la otra. Y recesivo, que es recesiva sobre otra característica que es dominante. Exacto. Y además, como ya explicó, tenemos la heterocigota y la homocigota, que es justamente cuando las dos informaciones alélicas son iguales, es homo, cuando es distinta, es heterocigota. Eh, bueno, ¿qué pasa con estas informaciones alélicas en la segunda ley de Mendel? Que como no influye, una característica no influye en la otra, eh, ¿cuál es la diferencia de esa proporción para las dos leyes? Perfecto. La primera, de las dos leyes, perfecto. La primera proporción es una proporción fenotípica 3:1, o sea, tiene tres posibilidades de tener una característica y una posibilidad de no tener aquella característica que está dominante. O sea, la recesiva sí queda con un de proporción. Y genotípica pasa lo mismo en la primera ley. En la segunda ley, perdón, en la genotípica sí queda 1:2:1, porque la genotípica se habla de heterocigoto y homocigoto. Por eso 1:2:1. Uno totalmente dominante, homocigoto dominante, dos heterocigotos y uno homocigoto recesiva. Y en la segunda ley de Mendel habla de 9:3:1, para 1. 9, 12, 13, no, 9:3:2:1. Eso. ¿Qué es eso también? Que es la proporción de expresar, de tener la característica heterocigota, homocigota, de diferentes características. Y estas características no influyen una en la otra. O sea, por ejemplo, de la leche, de los estudios de Mendel, hablaba de los guisantes con características de la color y de la rugosidad. O sea, una característica no influye en la otra. Por eso la proporción es mayor, porque te queda ahí 16 proporción, 16 posibilidades. Vale, no me voy a aprofundar mucho en estas cuestiones, pero te pregunto una cosa. ¿Qué pasa si yo, como soy una persona de pelos, eh, siempre me olvido esa palabra en español, pero bueno, cambiamos. Tengo pelos negros y yo me quedo con una pareja que tiene pelos claros. Eh, Teniendo en cuenta que el pelo negro es dominante sobre el pelo claro, ¿cuál es la proporción, la probabilidad de yo tener una hija de pelos claros? Perfecto. En caso de los pelos, estamos hablando de genes con proporciones cualitativas, o sea, hay muchos genes que van a dar la característica de color de los pelos. Pero para simplificar el proceso, se fue un gen más simple, un gen cualitativo, cuantitativo, eh, hablando de la proporción simple, pues puede ser homocigoto dominante para la característica de los pelos negros o heterocigoto, pero la característica de los pelos negros se expresa. En caso de ella, solamente puede ser, en caso de pelo claro y un gen bien más simple, va a ser solamente homocigota recesiva. Y ahí cuando se juntan, el hijo va a tener dos heterocigotas, o sea, van a tener el pelo negro,
sin duda. Eh, Dos heterocigotas. Puedes solo decir la proporción fenotipa y bueno, dale. ¿Qué estoy haciendo? Dos. Es dos. Dos para dos. ¿No? Dos para dos. Bueno, si ella es recesiva, es homocigota recesiva y yo soy Ah, no, no, homocigota. perdón, perdón. Si vos va a ser heterocigota, va a ser dos para dos. Si vos va a ser homocigota dominante, va a ser tres para uno. No, nada. Homocigota dominante con homocigota recesivo no tiene el carácter, no Ah, se expresa, recesivo no se expresa. perdón, verdad. Bueno, Pero la otra se expresa la otra sí. Eh, en tres para la uno. última pregunta sobre genética y ahí ya salimos de acá, de este campo. Eh, ¿Esa leche es universal? ¿Un alelo dominante siempre va a se expresar sobre otro? ¿Tiene alguna excepción? Qué maldad. Sí, por ejemplo, la codominancia. La ¿Puede dar codominancia, algún ejemplo bien sencillo y que no hable mucho? que nos vamos para otra unidad problema. La codominancia habla, por ejemplo, que una flor donde los dos tienen la característica dominante, las dos se expresan. O sea, a la flor va a se quedar con los dos colores. O una mistura de una color que se lleva al otra. En Sí, sí. caso de... Bueno, perfecto. ¿Y qué otros factores podría tener como influencia para que Ignacio sea diferente de sus padres? Además de la herencia, ¿qué otros factores? Factores ambientales. eh, de dónde nació, de cómo nació, de dónde vive, de dónde trabaja, cómo trabaja, todo eso influye en las características fenotípicas. Pero también en la unidad problema habla que Ignacio nació en 1978. O sea, acá en Argentina estaba pasando el proceso de dictadura militar y muchos niños se fueron de sus mamás y ahí empezó el proceso gigante de lucha de las mujeres de la, de la Plaza de Mayo. Y ahora en Argentina hay un banco, el eh, Banco Nacional de Datos Genéticos, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que todas las personas pueden de forma gratuita acceder a esos datos y saber si son hijos de facto de sus padres o no. Dale. Ah, bueno, un gran temazo eso. No me voy a aprofundar en social, porque en esta ocasión yo no soy un profesor de social, pero Buenísimo actor. me, me gustaría que, bueno, vos sos de Brasil, y como me Oh, la gustan los pueblos, traducción. me gustan los pueblos brasileños, principalmente de São Paulo. Eh, ¿Qué característica distinta tiene el código genético de las personas de São Paulo para nosotros? Ninguna. El código genético es universal. O sea, todos los seres vivos eh, tienen código genético y codifican la proteína de la misma forma. Interesante eso. ¿Cuáles son otras características, o no me acuerdo otra palabra, pero eh, características del código genético? El código genético, eh, no me acuerdo la palabra, pero un codón solamente puede codificar un aminoácido, pero un aminoácido puede ser codificado por varios codones. Mm, sí, Más o la menos. respuesta, la respuesta que yo quería era simplemente que el código genético es universal, redundante y no Redundante. ambiguo. Pero eso que explicó está cierto, es la explicación de esas definiciones del código genético. Bueno, ¿de qué está formado el código genético? ¿De qué está formado el código genético?
Sí. de secuencia de nucleótidos que tienen, eh, tienen la característica de transcribir un ARN mensajero. Presento, ¿cuál es la función de los ácidos nucleicos? Perfecto. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. Perfecto. ¿Qué forma? Los nucleótidos forman los ácidos nucleicos, porque los ácidos nucleicos son biopolímeros de nucleótidos. ¿Y cuál es la función de los ácidos nucleicos? Tenemos dos ácidos nucleicos, los ARN y los ADN. Y la función, tenemos que adentrar a los dos. El ADN tiene código genético y el ARN tiene varias funciones. Los tres principales son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Cada uno tiene una función. Entonces, el ARN no tiene código genético. Eh, Buena pregunta. No, No tiene. El ARN mensajero no lleva código genético. lleva. Pero el Bueno, ¿cómo se origina el ARN? ¿Cómo se origina el ARN? Sí. Depende de los ARN. Eh, los ARN mensajeros se originan a partir de la transcripción. Los ARN ribosomales de transferencia se originan a partir de un proceso que se pasa en el nucleosoma. Bueno, eh, ¿pueden hacer una diferenciación entre transcripción, traducción y replicación? Claro, ese es el dogma de la biología molecular, que habla que el ADN pasa por el proceso de replicación eh, para hacer la mitosis o la meiosis. Eh, o sea, solamente el ADN se duplica para sí, que la célula se divida y se pasa las características genéticas. Y en caso de la transcripción, el ADN sintetiza, a partir de coenzima, sintetiza una molécula de ARN mensajero. El ARN mensajero se va hasta el citoplasma, en el ribosoma, para hacer la traducción del código que estaba en el ADN y ahí sintetizar proteínas en un proceso llamado de traducción. Perfecto. No voy a profundar también en estas otras partes. Vamos para... ¿Qué es una proteína? ¿Qué me dijiste? Una proteína es una biomolécula de aminoácidos. ¿Cuál es la función de proteína? ¿Para qué sirve eso? La proteína tiene varias funciones, funciones estructurales, funciones de transporte, funciones enzimáticas, funciones inmunes, Está bien, está bien. hay Ah, varias funciones. está bien. La proteína se forma mediante la traducción, ¿correcto? ¿Y en qué parte de la célula se pasa eso? En el citoplasma, ¿Qué parte del citoplasma? en los ribosomas, voy a ser Bueno, por lo que sé de células, tenemos ribosomas libres y ribosomas conjugados al retículo endoplasmático, que va a ser rugoso porque tiene ribosomas. ¿Los dos sintetizan proteína o no? sí, ¿Y pero cuál es la diferencia? uno sintetiza proteína para dentro de la célula, que es los ribosomas libres, y otro para fuera de la célula, que es el ribosoma conjugado al retículo endoplasmático. Perfecto. Bueno,
La proteína es formada de aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? Es un monómero. No, es una molécula compuesta por un grupo amina, eh, un grupo carboxílico, un carbono alfa, un hidrógeno y, y y una cadena lateral que diferencia los aminoácidos. Perfecto. Bueno, esos aminoácidos, los aminoácidos, ¿tienen función o tiene que ser una proteína para ya tener función? Tienen función. ¿Y puede me decir algún ejemplo de una función de aminoácidos, de los aminoácidos? Por ejemplo, tenemos hormonas que son solamente aminoácidos. Sí. Creo que las funciones, puedo me equivocar, pero creo que las funciones de los aminoácidos se mezclan un poco con las funciones de las proteínas, porque además proteínas también son aminoácidos formados por aminoácidos. Entonces tenemos enzimas que es solamente aminoácidos y todas esas cosas. Que creo que se mezcla un poco. Pero bueno, los aminoácidos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿puedo, todos los aminoácidos que tenemos en nuestro cuerpo son producidos por nuestro cuerpo? No, algunos aminoácidos eh, logramos en la alimentación. Perfecto. ¿Y cómo llamamos esos aminoácidos que tenemos que ingerir? Aminoácidos esenciales. Mm. ¿Y los otros son? Aminoácidos no esenciales que nuestro Solo cuerpo tenemos consigue esa producir. división. No, de acuerdo con esta definición de síntesis del cuerpo, pero tenemos la división funcional química de los aminoácidos que es de acuerdo con la cadena lateral. Bueno, no, no es ahí que quería llegar. Los aminoácidos Ah, dividimos en... semi-esenciales. Bueno, Ah, está bueno. tuviste. Semiesenciales. ¿Por qué semiesenciales? Porque son aminoácidos que nuestro cuerpo produce, pero en algunos momentos los tres principales, la gestación, la amamentación, el desarrollo del niño, en principio, necesita de mucho más de estos aminoácidos y nuestro cuerpo necesita de ingestión. Por eso son semi-esenciales. En algún momento va a necesitar ingerir. Perfecto. Ah, una cosa que me quedo también en esta unidad es que Ignacio consultó el centro de salud para saber más acerca de su historia, de su vida. Ah, en algunos pensamientos, Ignacio tiene salud, porque además de estar buscando, querer sanar algunas dudas sobre su herencia, su genética, él no tiene enfermedad. Pero para algunas otras definiciones, no, él puede ser que no tenga salud. ¿Qué vos entiendes sobre salud? Salud es un proceso que está englobado en un bienestar dinámico entre estar enfermo y estar con salud, entre la enfermedad y la salud, en verdad. O sea, salud es algo dinámico, no es un bienestar biopsicosocial completo como estaba antes en la Organización Mundial de Salud. Es algo dinámico, o sea, no necesariamente vamos a quedar totalmente bien en todos los estados de nuestra vida, pero es algo que se pasa en estar en una enfermedad y estar en la salud. Bueno, ¿puede explicar la salud como un derecho? La salud como un derecho. Sí, la salud es un derecho que está no solamente en la Declaración de los Derechos Humanos,
pero también en la constitución de los países y en otras declaraciones mundiales que son aceptadas por los países. O sea, la salud es un derecho innegociable de todas las personas eh, y que debe ser garantizado por el Estado. Perfecto. Ah, ¿tenemos algún impasse entre salud como un derecho y salud como mercancía? ¿Podría me decir un poco de qué es salud? La salud como una mercancía y cómo eso puede ser mal para la vida y la formación de un médico. Perfecto. Cuando hablamos de salud como mercancía, estamos hablando que los objetivos de esa salud no es el bienestar de los pueblos, de las necesidades, y sí lo que no es necesario para el individuo final, y sí lo que es negociable desde el punto de vista capitalista, o sea, que es vendido, que tiene como objetivo un grupo específico para la venta, por ejemplo, por estética, investimiento, por estética, por algo que no es de la necesidad del pueblo. Bueno, Hombre, puede ser que la salud como mercancía tenemos que también asociar como que antes la salud era una cosa para quien tenía plata. Y después tenemos la salud como un derecho, que todos tenemos que tener acceso a la salud. Y la salud como mercancía es un riesgo para el médico como un todo, porque podemos, como cuando vemos la salud como un mercado, como un comercio, podemos olvidar de ver las personas como seres humanos con humanidad y tratar de tener una equidad de salud para todos. Entonces, es el mayor riesgo del médico y el doctor, es olvidar de que, bueno, la salud se trata de personas y no solamente de plata, de números, y es eso. Eh, bueno, creo que de los objetivos de la unidad pasamos por todo. Maneja muy bien esta unidad. No, claro que a veces si fuera un profesor de biología te va a aprofundar mucho en genética, si fuera un profesor de química te va a aprofundar mucho en proteína, aminoácidos, transcripción, esas cosas. Esa fue una mesa justa que es la mayoría de las mesas de la UNR, son justas. Pocos profesores que te van a tomar fino y querer mucho. Eh, pero es eso, lo general de la unidad, problema manejas muy bien. Lo que puede sonar, lo que puede suceder es que algún profesor te quiere tomar bien, bien fino y te hace trampas para que callas en sus preguntas. Son cosas que se pueden pasar, pero en general creo que estás bien con esta unidad. Y es eso. perfecto. Y no se olvide de suscribir el canal. No, mi amor, no. Hasta luego, chicos. Escribe, dea su comentario.